Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy les traigo una historia que de verdad me tiene fascinado. Vamos a hablar de un regalo de despedida, nada menos que de Kana Demet. Y créanme, la sorpresa que esto desató fue algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque esta es una de esas historias que te dejan pensando, que te sacan una sonrisa y quizás hasta una lagrimita. Si todavía no son parte de esta comunidad, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí, y se unan a esta familia de curiosos y amantes de las historias. Vamos a sumergirnos en esto. Imaginemos la escena. Kana Demet. Dos nombres que para muchos de ustedes, y para mí también, evocan un montón de cosas, ¿verdad? Suele ser una mezcla de admiración, de talento, de momentos memorables. Son dos figuras públicas que han cautivado a millones de personas con su carisma, su profesionalismo y, por supuesto, la química innegable que proyectaban. Sus carreras, a menudo entrelazadas en la pantalla y en la vida real, han sido un foco constante de atención. Pero ¿qué pasa cuando dos personas que han compartido tanto, que han sido parte de la vida del otro de una manera tan pública y a la vez tan personal, llegan a un punto de separación? No hablamos de cualquier separación, hablamos de algo que marca un antes y un después, un adiós que, por lo general, viene cargado de emociones encontradas, de nostalgia, de quizás un poco de tristeza, pero también, y esto es lo interesante, de una oportunidad para redefinir, para agradecer, para dejar ir de la mejor manera posible. Y aquí es donde entra Kana y su increíble, y ojo, súper inesperado, regalo de despedida para Demet. Cuando se habla de despedidas, uno piensa en lo típico, ¿no? Un ramo de flores, una cena de despedida en un restaurante elegante, quizás una carta sincera y conmovedora. Cosas bonitas, por supuesto, gestos que demuestran aprecio y afecto. Pero nada que te vuele la cabeza, nada que te haga pensar, wow, esto es diferente. Sin embargo, Kana decidió ir por un camino completamente diferente, un camino que demostró no solo su aprecio por Demet, sino también una comprensión profunda de quién es ella, que la mueve, que la inspira. No se trataba solo de un objeto material, o de un gesto superficial, sino de un acto cargado de significado, de un mensaje codificado en forma de regalo que resonaba con la esencia de Demet. Y aquí es donde la intriga se pone buena, porque los detalles son los que hacen que una historia sea verdaderamente cautivadora. Este regalo, según lo que se ha podido saber y lo que ha trascendido en los medios y entre los fans más atentos, no fue algo comprado a la ligera en una tienda cualquiera. Kana se involucró, puso su corazón y su cabeza en esto. Se dice, y los rumores son fuertes, que fue algo muy personal, algo que conectaba directamente con los sueños de Demet, con sus aspiraciones más profundas y quizás incluso con aspectos de su personalidad que no son tan conocidos por el público en general. Piensen en ello. En una relación, especialmente una que ha sido tan intensa y bajo el constante escrutinio público, a veces se pierden de vista esos pequeños detalles, esas chispas individuales que hacen a cada persona única y especial. La rutina, las presiones externas o simplemente el paso del tiempo, pueden hacer que incluso las parejas más cercanas dejen de ver esas facetas que definen al otro. Kana, en este momento de cierre, parece haber recordado y valorado esos detalles de una manera muy especial, reconociendo y celebrando la individualidad de Demet más allá de su relación compartida. ¿Qué podría ser algo así? Podríamos especular, claro, y es precisamente esa especulación la que hace esta historia tan interesante. Podría ser algo relacionado directamente con su carrera, quizás un impulso para un proyecto que ella siempre quiso emprender y que él, de alguna manera, pudo facilitar o hacer realidad. Tal vez un apoyo financiero para una iniciativa artística independiente, o la obtención de un recurso clave para un sueño largamente acariciado. O tal vez algo que tuviera que ver con su lado más artístico y personal, con su pasión por la naturaleza, por la música, por la escritura, o incluso por alguna causa benéfica que le sea muy importante. La cuestión es que, más allá de lo material, el valor intrínseco de este regalo residía en su profundo significado. Era un reconocimiento explícito, un mensaje tácito que decía, sé quién eres y valoro todo lo que eres y lo que aspiras a ser. Tu felicidad y tu realización personal son importantes para mí, incluso si nuestros caminos se separan. Y eso, queridos amigos, es un regalo que vale oro, un tesoro intangible que perdura mucho más que cualquier objeto lujoso. ¿Y la sorpresa? ¿Dónde entra la sorpresa? Bueno, la sorpresa no fue solo para Demet, sino para todos los que seguí.
Sus vidas, sus carreras, sus historias. Cuando uno se separa, especialmente de forma pública, lo que suele venir son las polémicas, las declaraciones incómodas en entrevistas, los silencios tensos que alimentan los rumores, o incluso, en los casos más desafortunados, las críticas y los ataques mutuos. Pero aquí Khan rompe completamente el molde y subvierte todas las expectativas. En lugar de enfocarse en el final de su relación, en lo que se pierde o en las posibles rencillas, se enfocó en el legado, en el futuro de Demet. Es como decir, aunque nuestros caminos se separen y tomemos rumbos distintos, yo celebro tu viaje, celebro quién eres, y quiero ayudarte a que ese viaje sea aún más maravilloso y lleno de éxitos. Este enfoque en el futuro y en el bienestar del otro, incluso después de una ruptura, es algo que rara vez vemos en el ojo público. Imaginen la reacción de Demet al recibirlo. No me imagino algo que se pueda comparar con un simple gracias. Seguramente fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos que la debió conmover hasta lo más profundo. Quizás incredulidad al principio, una sorpresa tan grande que no pudiera procesarla de inmediato. Luego la profunda gratitud por un gesto tan considerado y personal. Y al final, la confirmación de que a pesar de todo, existió un vínculo genuino, un respeto mutuo y un cariño que trasciende la relación sentimental que compartieron. Este gesto habla de madurez, de inteligencia emocional, de esa capacidad de ver más allá del presente y honrar el pasado y el futuro. Demuestra que el amor, en sus muchas formas, puede evolucionar y manifestarse de maneras inesperadas y hermosas. Muchos se preguntan, y es natural que surjan esas preguntas en un mundo donde las historias de amor a menudo tienen giros inesperados, si esto podría significar algo más, si hay segundas intenciones, si es una forma de mantener la puerta abierta a una reconciliación futura o de suavizar la imagen pública. Vivimos en una era donde las narrativas de volver a estar juntos son temas recurrentes y generan gran interés. Sin embargo, creo que debemos darle el beneficio de la duda a este gesto y valorarlo por lo que es en sí mismo. Khan, al parecer, ha optado por la clase, por la elegancia, por una despedida que eleva, que construye y que apoya, en lugar de lastimar o generar conflicto. Y eso, en sí mismo, ya es un gran paso, un acto de nobleza que merece ser aplaudido. Pensemos también en el impacto que esto puede tener en la percepción pública de ambos. En un mundo donde las redes sociales pueden amplificar cualquier conflicto, cualquier malentendido, cualquier chispa de negatividad, un acto de generosidad y respeto como este puede ser un bálsamo, una lección para todos. Demuestra que es posible separarse con dignidad, con cariño, con empatía y con la voluntad de desear lo mejor al otro, incluso cuando la relación de pareja ha terminado. Es un ejemplo poderoso de cómo las relaciones pueden evolucionar, cómo los vínculos afectivos pueden transformarse, incluso cuando se cierran ciertos capítulos. Nos enseña que el final de una historia no tiene por qué ser un punto final doloroso, sino que puede ser el comienzo de algo nuevo y positivo, tanto para las personas involucradas como para quienes las observan. Y no es solo un detalle importante para la pareja en sí, sino también para sus seguidores. Muchos de ustedes que han seguido su historia de cerca, que se han invertido emocionalmente en ellos, que han celebrado sus éxitos y quizás compartido sus decepciones, seguro que se alegran de ver que al final hay un reconocimiento mutuo, un cariño que persiste y una forma de honrar lo que vivieron juntos. Es como un final feliz, pero de otro tipo, un final que valida la conexión que existió y que, en lugar de dejar un sabor amargo, deja una sensación de paz y de respeto. Para los fans, esto puede ser tan gratificante como para los propios protagonistas. Además, este tipo de regalos, los que son verdaderamente significativos y personales, son los que más perduran en la memoria y en el corazón. Un objeto caro se puede perder, se puede dañar, puede pasar de moda o simplemente acumular polvo en un rincón. Pero un regalo que toca el alma, que valida un sueño, que demuestra que alguien te conoce profundamente y que te apoya en tu camino, eso se queda contigo para siempre. Khan, con este gesto, no solo le dio algo a Demet, sino que le dio un recuerdo imborrable, una experiencia emocional que seguramente atesorará y que le recordará la profundidad y la calidad del vínculo que compartieron, incluso en su disolución. Me imagino la conversación que pudo haber llevado a este regalo. No creo que haya sido algo improvisado, un impulso del momento. Seguro que Khan pensó mucho en lo que Demet significaba para él, en los momentos felices que compartieron, en los desafíos que superaron juntos, y sobre todo, en lo que ella quería para su futuro. Es un acto de amor, aunque sea un amor en un C. Un texto de despedida. Un amor que se transforma y se manifiesta en apoyo incondicional,
en celebración de la individualidad y en el deseo sincero de ver al otro prosperar. Es la culminación de una relación, vista desde una perspectiva madura y compasiva. En resumen, lo que Khan le dio a Demet fue mucho más que un objeto material. Fue un mensaje de validación, de respeto profundo, de apoyo incondicional a sus sueños y aspiraciones. Fue una manera elocuente y conmovedora de decir: gracias por todo lo vivido, por cada momento compartido, por la persona maravillosa que eres, y te deseo lo mejor en todo lo que venga, porque te lo mereces. Fue una sorpresa monumental porque en la era de la toxicidad digital, de las rupturas escandalosas y de la cultura del conflicto, un gesto de esta magnitud, de esta generosidad y elegancia, resalta de manera espectacular por su bondad, su inteligencia emocional y su profundo humanismo. Es un recordatorio poderoso de que incluso en el fin de un capítulo, podemos elegir escribir un epílogo lleno de gracia, de generosidad y de esperanza. Nos enseña que las despedidas no tienen por qué ser sinónimo de dolor y resentimiento, sino que pueden ser momentos de profunda conexión humana y de crecimiento mutuo. Y ahora cuéntenme ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban algo así de un gesto de despedida? ¿Qué tipo de regalo creen que podría haber sido, basándose en lo que conocen de Demet y su personalidad? Me encantaría leer sus opiniones, sus especulaciones, sus reflexiones en los comentarios de abajo. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones y nos ayuda a ver las cosas desde diferentes ángulos. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que les haya parecido tan fascinante y conmovedor como a mí. Si les gustó este vídeo y encontraron valor en esta historia, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también disfrutan de estas narrativas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que esperamos sea de su agrado. Hasta entonces.